Juan Gerardo Flores, maestro en economía, consultor en temas legislativos, políticas públicas, aspectos regulatorios de las telecomunicaciones y radiodifusión. Cuéntanos, porque fíjate, en México existen casi 8 millones de usuarios de Internet y yo diría, no 8 millones, 81 millones, perdón. O sea, nada más me faltaron algunos cuantos. 81 millones de usuarios de Internet que estamos representando el 70% más o menos de la población. Cuéntanos de la brecha digital en el tema de conectividad en México. Te escuchamos. Claro que sí, Fernanda, muchas gracias. Bueno, México tiene un importante desafío para conectar todavía mucho más gente de los que tú señalas. De ese universo que tú mencionabas, que son 81 millones de personas, pues hay que reconocer o señalar que una gran mayoría se conectan a través de dispositivos móviles. Lo que son suscriptores de banda ancha en realidad anda alrededor de 20 millones de accesos de banda ancha que se conectan a través de redes fijas en los hogares o incluso en pequeños negocios, y el resto pues lo está haciendo a través de dispositivos móviles, ¿no? De redes móviles cuya conectividad incluso en algunos casos es de alguna forma limitada. Las velocidades de acceso de las redes fijas pues es muy distinta a las de las redes móviles, y ahí es donde tenemos, te decía, un importante desafío. En comparación con otros países, México pues necesita hacer un esfuerzo adicional para poder llevar banda ancha, y yo diría banda ancha de nueva generación, que es con velocidades superiores a 100 megabits por segundo, y tiene que ser un importante esfuerzo porque hay mucha población en México todavía que no tiene acceso a estas velocidades, ¿no? Una gran mayoría de los accesos a redes fijas de los 20 millones que yo te señalaba, sí tienen accesos a velocidades, pues creo que en promedio deben andar alrededor de los 50 megabits por segundo, según estadísticas que publica el IFT, el órgano regulador de las telecomunicaciones de nuestro país. Pero los usuarios móviles pues sí tienen acceso a velocidades más acotadas, ¿no? En algunos casos, según el plan que tengan contratado, pero en algunos casos pues estamos hablando de 20 megabits por segundo como máximo, ¿no? Obviamente redes como tanto AT&T como América Móvil ya han anunciado que van a poner en marcha o que están poniendo en marcha en México servicios 5G, que son velocidades más elevadas, pero no, los dispositivos móviles que tienen capacidad para usar esas redes en México es todavía muy limitado, ¿no? A ver, ¿es la fibra óptica o es el satélite el tema de la conectividad en México? Pues mira, tendría que ser la fibra óptica, ¿no? El satélite te da velocidades, te resuelve problemas de cobertura, pero son velocidades mucho más acotadas. No alcanzas velocidades como las que puedes lograr con la fibra óptica. Y lo que tiene que hacerse, el esfuerzo que se tiene que hacer en México es poder llevar pues fibra óptica en la medida de lo posible a la mayor cantidad de hogares. Y en esa tarea, pues hay varias aristas que hay que atender. Uno son los aspectos de competencia, pero otro muy importante que a veces subestimamos son las regulaciones locales. Los municipios establecen muchas regulaciones para que los operadores puedan desplegar sus redes fijas o su fibra, y poder cumplir con todas esas disposiciones o regulaciones a veces es demasiado complicado, y es lo que hace en la mayoría de los casos que el despliegue de redes o construcción de nueva infraestructura sea demasiado lenta y no esté acorde a lo que México requiere, ¿no? Mira, no solamente eso, de hecho lo viví la semana pasada. Tengo fibra óptica en mi casa. Tengo 2 cuentas de internet y las 2 se vinieron para abajo. Arreglarlo, que fueran a arreglarlo, se tardó 1 semana y media. Así. Sí. No solo un reporte, pero 2, pero 3, pero 4, pero 5, todos los necesarios, habidos y por haber. 5 días pasaron, no llegaban, semana y media se tardaron en arreglarlo. Tú imagínate que yo no tuviera posibilidad de venir a
Grupo Imagen a conectarme, mis hijos cómo le hacen con las tareas, cómo le haces con las clases, cómo le haces. Estoy hablando Sí, de gente que tenemos posibilidad de tener hasta 2 cuentas. claro. Imagínate quién no. Yo hablaba de la Fundación Carlos Slim, del trabajo que hacen tan importante para justamente romper con esa brecha digital, dando capacitación y cursos, diplomados a más de 5 millones de mujeres de manera gratuita. En las zonas donde hay parques, donde hay, que son zonas abiertas de internet, creo que eso vale mucho la pena, ¿no crees? Sí, desde luego, los esfuerzos privados, digamos, Claro. siempre hay que valorarlos sin duda. Pero yo aquí sí quisiera ser muy puntilloso, por decirlo de alguna forma. Este tipo de tareas de llevarle, digamos, capacitación a la gente, de enseñarle cómo aprovechar al máximo la conectividad o el acceso a Internet de alta velocidad, generalmente es tarea de los gobiernos. La mayoría de los gobiernos se han preocupado por poner en marcha lo que se conocen a veces como agendas digitales o agendas de conectividad o ese tipo de instrumentos que requieren recursos presupuestales sin duda, participación generalmente de los operadores y de otros actores que no necesariamente son proveedores de servicios de telecomunicaciones, pero que en un esfuerzo coordinado o en un esfuerzo cooperativo, yo diría, generalmente el gobierno encabeza esta tarea de llevar capacitación a la gente, y creo que en México eso nos está faltando. Hay que decirlo, los que siguen estos temas en nuestro país Exacto. lo han venido diciendo, el gobierno o esta administración pues sí nos ha quedado de ver en esa materia, ¿no? No hay una agenda digital con ¿No? forma que esté previendo cómo llevar capacitación a los lugares más remotos, porque es generalmente donde se requiere llevar este esfuerzo, y no hay una estructuración de esfuerzos que nos permitan pues hablar o presumir de este tipo de, lo que tú señalabas ahorita, por ejemplo, este universo de 5 millones de personas que están siendo atendidas, pues podría ser muchísimo mayor si hubiera un esfuerzo coordinado desde la esfera gubernamental, ¿no? Por supuesto. Como ha Bueno, pero ¿qué ocurrido no en el otros países. presidente López Obrador le habló a Zuckerberg y le dijo que viniera a arreglar aquí los datos en México y eso, o qué fue eso? El problema es que eso no lo resuelves así. Tienes que ponerle seriedad al tema, tienes que estructurar un plan, tienes que ponerlo a discusión con la sociedad. Generalmente hay consultas públicas para, digamos, obtener el mejor proyecto posible. Y te estoy hablando de que este tipo de esfuerzos los han hecho en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en España, eh, pero también otras naciones como Brasil, Chile, cada uno con mayor o menor eficacia, con mayor o menor compromiso de recursos presupuestales, pero sí han estructurado un plan que generalmente lleva una parte de cómo voy a llevar infraestructura a más zonas y cómo voy a capacitar a la gente para que use mejor esa infraestructura que les vamos a llevar, ¿no? Porque pues sí, está probado que no les puedes llevar infraestructura y dejarlos a la buena de Dios sin que les digas o les muestres de qué manera le pueden sacar mejor provecho, ¿no? Pues la conectividad es muy importante porque es a través de esta que podemos empoderarnos. Acuérdense que empoderamiento quiere decir conocimiento, saber más. Es lo único que te va a permitir tomar mejores decisiones. Así es, Eso se llama empoderamiento. así es. Empoderar puede ser empírico, puede ser a través de licenciaturas, doctorados, o puede ser a través de tutoriales, o puede ser a través de esto. La conectividad es lo único que nos va a llevar a sacar este país adelante. No hay otra forma. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Totalmente, totalmente. Y también hay otra cosa que no debemos dejar pasar, que es verdad que ha habido inversión en México para llevar más conectividad a muchos hogares en nuestro país, a zonas donde no la había. Aún falta mucho por hacer, pero también no podemos descuidarnos porque en otros países que ya tienen, digamos, satisfecha esa necesidad de Mm. conectividad
en cuanto al número de personas que tienen acceso a banda ancha, ahí lo que está ocurriendo es que también está, digamos, hay un desdoblamiento, digamos, de la velocidad a la que pueden acceder a Internet. Entonces, México tiene dos desafíos. Uno es llevar más infraestructura a zonas donde no hay, para que más gente se pueda conectar, pero no descuidar la velocidad a la que se tiene acceso, porque los ciudadanos de otros países, como tú dices, se están empoderando al tener mejor acceso a mejores velocidades a una gama múltiple de servicios que nosotros en México en algún momento no podremos disfrutar de la misma manera porque las velocidades son menores todavía, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el doble esfuerzo de llevar infraestructura a más zonas, pero también de procurar que la velocidad de acceso se incremente de manera sistemática. ¿No hay otra manera de resolver un tema de seguridad, un tema de educación, un tema de salud en un país si no es a través de la conectividad? No hay manera. Sin duda. Si tú desconectas a la gente, no va a haber manera que tú resuelvas esos tres aspectos tan importantes. Sin duda, y aquí es clave, repito, aunque suene como necedad, la velocidad. Tenemos que lograr también que las velocidades sean cada vez mayores para que ese tipo de servicios de salud, como tú señalas, Claro. puedan prestarse de manera mucho más eficaz, porque no puedes imaginar de repente un servicio de salud a distancia, por ejemplo, una cirugía, digamos, guiada desde la Ciudad de México, una cirugía remota en cierta forma, si la velocidad de acceso de quienes están en el lugar remoto es demasiado acotada, ¿no? Gracias. Entonces necesitamos eso. ¿Sí? Gracias, Juan Gerardo Flores, @Gerardo Flores R, hablando de la brecha digital de conectividad en México. Gran tema, ¿eh? No es un tema menor.